Bien, entonces lo que estaba para cerrar era sencillamente que reconozcan la relación entre la posición angular y las posiciones a lo largo de un eje que tienen la misma estructura matemática. Así que, bueno, eso lo vamos a volver a explotar y vamos a pasar ahora al movimiento circular uniformemente variado. Movimiento circular uniformemente variado, y esto es lo que se llama MCU. ¿Sigan ahí? Profe, en el cambio de reunión perdimos 5 alumnos. Bueno, ya van a entrar otra vez, no hay problema. Sí, ya estamos. 24 de 27. El movimiento circular uniformemente variado serían las siglas estas que están acá. Bueno, ya volvimos todos, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a analizar ahora? ¿Recuerdan cuando trabajamos con el movimiento rectilíneo? El primer contacto, el primer enfoque que hicimos fue, miremos primero el más simple de todo. ¿Cuál fue? ¿También? Bueno, a ver, un micrófono abierto, quedó allí, a ver si podemos. Yo no sé si lo puedo invitar acá. Ahí está. Ya está todo bien, profe. Vamos, seguimos entonces, dale. Lo que utilizamos cuando empezamos los primeros contactos en cinemática fue, primero, miramos el movimiento más simple posible, que no dobla, por lo tanto era rectilíneo, y que no cambiara su ritmo de viaje, o sea que fuera uniforme. Después entendimos que esos movimientos en algún momento tienen una etapa inicial de arranque y que en algún momento puede ocurrir que tengan una etapa final de frenado o de disminución o de cambio de velocidad. Y empezamos a ocuparnos del tema de las variaciones. Y ahí aparecieron los movimientos variados, rectilíneos variados. Además, discutimos en detalle el uniformemente variado, tanto que fuera acelerado o retardado. Acá lo que vamos a hacer es un camino paralelo muy similar. Estamos discutiendo un movimiento circular, o sea, la trayectoria va a seguir siendo una circunferencia, y el primero que estudiamos fue el movimiento circular uniforme, o sea, aquel que tenía una velocidad angular constante, aquel que se recorre en arcos iguales en tiempos iguales, todo lo que acabamos de cerrar hasta hace un ratito. Pero también sabemos que esos movimientos circulares en algún momento se inician. Pensemos en cualquier máquina rotatoria, un ventilador, la rueda del auto, el motor del auto, en algún momento estaban detenidos y uno los pone en marcha. Ese proceso es un proceso de rotación, pero con variaciones. La velocidad de rotación no se mantiene constante durante ese proceso. Es ciertamente corto, dura muy pocos segundos, a veces hasta menos de un segundo, pero hay variaciones y hay que considerarlas. Algo por el estilo puede ocurrir cuando uno detiene una rotación. A ver, por ejemplo, apagamos el ventilador y el ventilador va perdiendo velocidad hasta que finalmente se detiene, y todo ese proceso sigue siendo circular, pero ya pasa a ser variado, no es uniforme. Así que lo que vamos a discutir es precisamente esos procesos de variación, haciendo el uso más factible con la comparación que hicimos antes con respecto al tema del movimiento rectilíneo y, rectilíneo y uniformemente variado. Entonces, seguimos teniendo, un movimiento circular, pero ahora con algunas variaciones que vamos a ir discutiendo. Lo primero que vamos a considerar es que el objeto, en una determinada posición,
tiene una velocidad de giro, acá, local, que voy a llamar velocidad de rotación angular inicial. Observen que cambié un poquito el símbolo, ahora le puse un cerito debajo. Después de cierto giro, que puede involucrar varias vueltas inclusive, yo acá lo voy a dibujar como ligeramente corrido nada más, pero no tiene por qué ser un ángulo pequeño, en otra posición, sigue girando en la misma dirección, pero con una velocidad de giro, una velocidad angular omega diferente. Entre una posición y la otra habrá girado un ángulo alfa y habrá empleado un cierto tiempo delta t. Entonces ahora lo que va a ocurrir es que esta velocidad es diferente, vamos a marcarlo acá, diferente de omega 0. Así que tengo velocidad de giro variable. Por supuesto que también es variable la velocidad tangencial. Acá tendremos una velocidad tangencial que está en esta dirección y con ese módulo, y en esta posición yo voy a tener, si va a girar cada vez más rápido, su velocidad tangencial también tendrá un valor cada vez mayor. Así que acá tendría que indicar una velocidad tangencial inicial, y acá tendría que colocar una velocidad tangencial BT, bueno, que depende del tiempo, no necesariamente es la final, que depende del tiempo. ¿Se va entendiendo qué pasa con este esquema? Sigue teniendo un movimiento circular, pero el ritmo de rotación no se mantiene constante. Cuando pasa, la medida que pasa el tiempo delta t, mayor es la velocidad de rotación y por lo tanto también mayor es la velocidad periférica. Así que lo primero que vamos a hacer es definimos la aceleración angular. Siguiendo la misma idea, inspirados de la misma forma que lo hicimos con la aceleración lineal. ¿Cómo habíamos trabajado con esto? A esto, para distinguirlo, se le llama a alfa. En algunos libros se le llama alfa solamente, pero como yo estoy reservando esa letra para el ángulo, no quisiera que haya confusión, así que esto es una aceleración angular. Simplemente lo voy a hacer inspirando el resultado en lo que ya sabemos de lo que es una aceleración. Una aceleración es un cambio de velocidad dividido el cambio de tiempo, o el incremento de tiempo. Solo que como quiero hablar de velocidad de giro, o de aceleración angular, estos cambios de velocidad que voy a considerar no son de v, sino de omega. O sea que acá voy a escribir omega menos omega inicial sobre el tiempo t menos el instante inicial. Por supuesto que en todos los casos puedo seguir diciendo que si t0 es 0, bueno, será dividido t y nada más. Y de acá podríamos despejar una ecuación que me permite predecir cuánto vale esta velocidad de giro instantánea. Tengan en cuenta que cuando pasa el tiempo esto sigue girando y la velocidad va a ir siendo diferente cada vez. Y esta velocidad angular, que va a depender del tiempo, sencillamente despejada de esa fórmula, va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular multiplicada por el tiempo t menos t0. Esta ecuación es la que me informa para cada instante, para cada valor de t que yo ponga acá, suponiendo que conozca la aceleración angular y la velocidad de giro inicial, cuánto valdría la velocidad de giro al cabo de un cierto tiempo t. Y otra vez tiene una enorme similitud con la ecuación de velocidad que vimos para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Que sea uniformemente variado, voy a considerar que esta cantidad es constante. Que entonces decía, ¿cuándo es uniformemente variado?
cuando esta aceleración es constante, de la misma manera que la otra, la que definimos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, bueno, consideraba que era constante la relación entre el cambio de velocidad v en función de t. Acá pongo cambio de velocidad omega en función de t, porque me interesa saber qué le pasa al giro del radio y no qué le pasa a la velocidad periférica. Igual ya vamos a ver que entre ellas hay una relación, en un ratito lo vamos a discutir. Entonces, algo que quería que noten es que tiene similitud con la ecuación que vimos antes para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que era la velocidad en función del tiempo igual a la velocidad inicial más la aceleración por t menos t0. Esta ecuación y la que estamos desarrollando ahora tienen el mismo formato y representan los mismos conceptos, mejor dicho, las mismas variables adaptadas a un tipo de movimiento diferente. Acá tengo la velocidad de giro, acá tengo la velocidad de desplazamiento. Esta es la velocidad de giro inicial, esta es la velocidad de desplazamiento inicial. Esta es la aceleración angular, lo que estoy definiendo en esta ecuación que está acá. Esta es la aceleración lineal, la que da cuenta del cambio de magnitud de velocidad. Y estos son los incrementos de tiempo que en los dos casos representan la misma cosa. Así que entonces tenemos una ecuación que predice la velocidad de giro, que tiene la misma estructura que la que usábamos antes para predecir la velocidad de desplazamiento. Entonces, extendiendo esta similitud al extremo, llevándola al extremo, esta similitud, vamos a decir que el ángulo de giro, vamos a tratarlo de esta forma. ¿Cómo describíamos x en función de t? Esto era x0 más b0 por t más un medio de la aceleración, por acá también, por el tiempo al cuadrado, o t menos t0 al cuadrado. Bien, ¿qué vamos a usar entonces ahora para predecir ya no la posición, sino el ángulo? Recuerden, cuando vimos en el pizarrón anterior, habíamos visto que las ecuaciones para el movimiento circular uniforme, no el uniformemente variado, había una correspondencia entre posiciones en el movimiento rectilíneo y uniforme y ángulo de giro en el movimiento circular uniforme. Entonces ahora voy a hacer esa misma correspondencia. Lo que antes era posición cuando hablábamos del movimiento rectilíneo y uniformemente variado, ahora va a ser el ángulo en función del tiempo. ¿Y cómo se va a calcular? Bueno, miremos qué aparece acá. La posición inicial. Bueno, ¿qué será en nuestro caso? El ángulo inicial. Acá, ¿qué aparece? La velocidad de desplazamiento inicial. ¿Qué será para nosotros? Omega inicial por t. Más, y acá aparece un medio por a, y a es la aceleración angular, y eso va por t al cuadrado. Esta ecuación entonces, esta última que pongo acá, es la ecuación que nos permite calcular la posición angular en función del tiempo. Así que hagamos un resumen con títulos de esta que está acá. Esta ecuación entonces sería la velocidad angular en función del tiempo. Sí, denme un segundito, ya estoy viendo que hay alguien ahí, no sé si en el chat o o con la mano levantada, pero... Sí, Pedro. Bueno. Y acá tengo posición angular en función del tiempo.
Sí. No sé si hay que leer el chat o tienen micrófono abierto para comunicarnos. Pedro, Chat. Pedro, hace tu pregunta. Sí. Pregunta si la No, era aceleración se mide en radianes por segundo cuadrado. Te escucho, Pedro, dale. sí, esa era la duda, si se medía sobre segundos Sí, es cuadrados. cierto, es cierto. Dos cosas son ciertas. La primera, que lo que dijiste es correcto, la segunda, que no dije nada yo. Así que vamos a aclararlo. ¿Está bien? Entonces, hasta acá el desarrollo analítico. Digamos algo acerca de las unidades de este alfa que está acá. Acá me quedó un pedacito de pizarra. Las unidades que tendría la aceleración angular vienen de la relación entre las unidades que usaríamos para omega, porque la parte superior tiene unidades de velocidad angular, dividido las que usemos para tiempo. Y habitualmente, estas van a estar escritas en radianes sobre segundos, y por supuesto el tiempo de aceleración lo voy a medir en segundos. Estos 2 segundos no se pueden simplificar porque este divide y este también, así que las unidades son precisamente radianes dividido segundos al cuadrado. Una forma alternativa de escribir esto es solamente como 1 dividido segundos cuadrados, teniendo en cuenta que radian no era otra cosa que un nombre. Recuerden que no era una verdadera unidad de comparación con un patrón, simplemente era un nombre que surgía para identificar la relación entre el arco y el radio, pero como arco y radio son longitudes, el cociente me va a dar un número adimensional, así que si en algún problema, en lugar de que aparezca la palabra radian o el símbolo rad, se pone simplemente un 1, o lo encuentran en alguna fórmula, en algún libro, como 1 sobre segundo cuadrado, bueno, es correcto, también está bien. Así que cualquiera de las dos está bien usada. En algún caso vamos a ver que utilizar el término radian cuando quiero calcular un ángulo, por ejemplo, en esta fórmula que estoy poniendo acá al final, es oportuno que la palabra radian esté, porque si el ángulo alfa explícitamente me lo muestra en radianes, y en otros casos, bueno, por ahí el radian queda multiplicado por metro, y tengo que considerar qué hago con radian por metro, que en el fondo me sigue dando metro, y puedo quitarme de encima ese problema si sencillamente digo que esto es un 1 y punto, nada más. Así que bueno, hasta acá lo que pasa con el movimiento circular uniformemente variado. Ahora, volvamos un poquito al esquema de la figura. Cuando uno observa qué pasa con la rotación, el sincronismo entre este radio R y su giro y el movimiento periférico que experimenta el objeto que estoy viendo rotar, el objeto que está aquí, un diente de un engranaje, una gotita de agua en un centrifugador de ropas, o cualquier elemento, el extremo de la pala de un ventilador, el objeto ese está girando y está describiendo una trayectoria circular. Paralelamente, el radio que une mecánica o matemáticamente ese punto con el centro de giro está produciendo una rotación alfa. Lo que me está dando esta información que describimos en la parte derecha de la pantalla es la descripción cinemática de la rotación del radio R. En paralelo, en la medida que el radio va girando y la velocidad de giro va aumentando, esta velocidad periférica o tangencial también va aumentando, porque si va a girar más rápido, el objeto va a tener que moverse más rápido sobre la curva, es inevitable. Así que la relación que hay entre lo que pase en la rotación alfa y lo que le pasa al movimiento periférico se mantiene en todos los casos, y entonces voy a tener que, mientras exista esta aceleración angular, vamos a ponerlo acá, si existe la aceleración angular, entonces también va a existir una aceleración tangencial. Una aceleración que dé cuenta de que este módulo va siendo cada vez mayor. Y esta aceleración tangencial se calcula simplemente como la aceleración angular multiplicada por el radio de rotación del movimiento circular. O sea, lo que le pase a la parte periférica
se calcula a través de lo que ocurra con la rotación multiplicada por el radio. Observen que eso ya lo veníamos trayendo. Por ejemplo, la velocidad tangencial era igual a la velocidad angular omega multiplicado por el radio. O sea, la velocidad de giro multiplicado por el radio me da la velocidad de desplazamiento. La aceleración angular multiplicada por el radio me da la aceleración del desplazamiento. Y por supuesto que, lo podemos traer aquí como una especie de repaso, el arco AB, que sería el desplazamiento a lo largo de la curva, será el ángulo alfa multiplicado por el radio. Así que, en todos los casos, puedo vincular todo lo que ocurre con la parte periférica, distancia recorrida sobre la curva, velocidad periférica, aceleración periférica, con lo que ocurre a nivel angular si multiplico cada una de esas variables por R. A mayor radio, mayor ángulo, mayor velocidad tangencial, mayor aceleración tangencial. Estas dos ecuaciones que puse al final son las mismas que vimos antes para el movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, esta primera no está porque la aceleración angular es cero. Si el movimiento es circular uniforme, ¿qué pasa con omega? Es siempre igual, no tienen cambio de velocidad de giro. Entonces, este cambio sería siempre cero y la aceleración angular sería cero. Por eso recién acá, cuando discutimos movimiento circular uniformemente variado, recién allí aparece esta cantidad aceleración angular. No se había mencionado en el movimiento circular uniforme porque en verdad eso es, digamos, elementalmente cero. Recién acá aparece algo como más importante. Así que bueno, esto es lo que quería contarles en relación al movimiento circular variado. Algo tecnológicamente importante y matemáticamente también muy importante que necesito que ustedes manejen es cómo se acoplan dos o más movimientos circulares. Así que, como cierre de esta parte del capítulo, vamos a ver algo que se llama relación de transmisión. Bueno, relación de transmisión. Lo que vamos a intentar entender es qué pasa con las velocidades de rotación, ya sea en número de vueltas o en omega, cuando tenemos dos movimientos circulares que tienen un acoplamiento directo o a través de alguna forma de vínculo elástico, con algún medio de unión. Por ahora lo voy a dibujar sencillamente como acoplados directamente, entre ellos algo así. Y entonces tengo dos movimientos que uno arrastra al otro. Esa es un poco la idea. Un movimiento arrastra al otro movimiento. Entonces, vamos a suponer que este gira en este sentido, y que por supuesto, sí, Gaby. Profe, vamos a chequear que todo el mundo, principalmente por ahí las señoritas, o algún varón también, todo el mundo tiene idea de relación de transmisión, dos engranajes, la parte de adentro de un relojito, ¿cómo se llama? La corona de la bicicleta. Profe, ayúdeme con algún ejemplo para que se den cuenta bien de qué se trata. Bueno, sí, estamos hablando precisamente de eso, tener dos ejes, cada eje tiene una rueda de tamaño distinto, pero entre ellas giran de forma sincronizada, digamos. Una arrastra al otro, podría ser, por ejemplo, lo que ocurre en una como dijo Gaby, digamos, no sé, un piñoncito que arrastra una polea mayor,
un motor que tiene una polea chiquitita y con una correa arrastra una polea más grande. De eso estamos hablando. Esto tiene una velocidad de giro omega 1 y esta tiene una velocidad de giro diferente, omega 2. Lo que uno sospecha, detrás de la experiencia de haber vivido este tipo de cosas, es que, bueno, las ruedas más chiquitas son las que giran más rápido y las ruedas más grandes son las que giran más lento. Así que tengo esto girando en esta dirección en sentido horario y esta girando en el sentido antihorario. Entre ellas, bueno, hay una fricción aquí que hace que una arrastre a la otra. ¿Qué comparten los movimientos que tienen estas características? Bueno, si una arrastra a la otra y no tienen deslizamiento, no se pueden deslizar, entonces la velocidad tangencial de ambas en ese punto de contacto tienen que ser iguales. Coloquemos lo más próximo posible y entonces tengo una velocidad tangencial 1 y una velocidad tangencial 2 que necesariamente son iguales si una arrastra a la otra y en ese punto de contacto no patinan, no resbalan una con la otra. Si estos fueran engranajes, claramente eso va a ocurrir porque los dientes no permiten que haya deslizamiento de una respecto de la otra, pero si tuvieran una rueda, supongamos que una rueda de, no sé, de bicicleta arriba de un rodillo, y bueno, entonces la rueda arrastra el rodillo, pero en este lugar no hay deslizamiento, no patina una respecto de la otra, así que las dos velocidades de desplazamiento tienen que ser iguales. Y en virtud de esa situación, vamos a entender cómo se produce esta relación. Las dos velocidades tangenciales, decía, velocidad tangencial 1 tiene que ser igual a la velocidad tangencial 2, y como habíamos visto que esto era lo mismo que omega 1 por R1, y esta era omega 2 por R2, lo que se puede despejar de acá es la relación que hay entre omega 1 dividido omega 2, que es igual a R2 dividido R1. O sea, simplemente el omega 2 que tengo acá lo paso dividiendo y el R1 lo paso dividiendo, y entonces me va a dar una relación entre las velocidades de giro de cada una. Esta relación me está diciendo la forma en que acomodan sus velocidades depende fuertemente del tamaño que tienen esas ruedas. O sea, no pueden cada una girar en forma independiente con la velocidad que quieran si queremos que giren acompañándose una con la otra. Lo van a hacer en una proporción en relación inversa a sus tamaños. Si el radio 2 es más grande que el radio 1, omega 1 debe ser más grande que omega 2. Es decir, la ruedita 1 es más chica, entonces deberá girar más rápido que esta que es más grande para garantizarme que las velocidades en el punto de contacto sean las dos iguales. Y esta relación entre las velocidades de giro se llama relación de transmisión y se identifica normalmente con una letra I latina, convencional, manuscrita prácticamente. Esta relación I, entonces se llama relación de transmisión. Por supuesto, uno le puede dar algunos aspectos similares, porque, por ejemplo, si yo multiplico por 2 numerador y denominador, la relación no se va a alterar, pero 2 veces R2 es de 2, 2 veces R1 es de 1, o sea que también es la relación entre los diámetros, en lugar de trabajar con radios, puedo trabajar con los diámetros. También sabemos que omega 1 sería lo mismo que 2pi por N1, en algún momento lo dividimos por 60, y omega 2 es igual a 2pi por N2 dividido por 60, y estas, entonces, si agrego las constantes que faltan, lo multiplico y divido por 2pi arriba, y divido por 60 también arriba y abajo, esta relación también se puede escribir en función del número de vueltas, y decir que es lo mismo que N1 dividido N2. Y por último,
para ruedas dentadas. Esto significa engranajes o transmisiones por medio de cadenas, de tal manera que entre estos dos hay un medio flexible, pero tiene dientes, tanto la rueda pequeña como la rueda grande. En esos casos es un poco difícil medir el radio y el diámetro porque precisamente hay dientes acá, con lo cual es difícil de identificar en dónde está ese radio que está dibujado en celeste. Entonces es más fácil de contar el número de dientes que hay, porque los dientes tienen que tener exactamente el mismo tamaño en las dos ruedas, porque si no, no engrana uno en el otro, ¿no? O sea, si los dientes fueran de tamaños diferentes, si este diente fuera más grande que este, bueno, el hueco que deja uno no alcanza para que quepa el otro, por lo cual, definitivamente, la única diferencia por la cual es más grande una rueda que la otra es porque tiene diferente número de dientes. Entonces, llamando a ese número de dientes, llamándole Z, en todos lados se le llama así, Z se reserva para identificar el número de dientes. Esto es lo mismo que el número de dientes de la rueda 2 dividido el número de dientes de la rueda 1, donde Z es igual al número de dientes. Si en lugar de tener un contacto directo como hay acá, existe un contacto por medio de elementos flexibles, podría tener esto, una transmisión de esta naturaleza, en donde acá hay un medio flexible que los une, una correa o una cadena. Bueno, esto seguirá teniendo un radio R1, esto seguirá teniendo un radio R2. La diferencia más importante que se va a presentar es que ahora ambas ruedas giran en el mismo sentido. O sea, este será omega 1 o N1, como lo quieran especificar a la velocidad de giro, y este será omega 2, o bien N2, esto será R1, esto será R2, y las relaciones de transmisión siguen siendo las mismas que ya describí antes. Que haya un medio flexible o no, o sea, que haya un contacto directo por medio de dientes, o que esto tenga una correa o cadena, mientras el movimiento se dé con sincronismo sin deslizamiento, bueno, serán exactamente las mismas relaciones. Gaby, te escucho. Un ratito tenemos antes que se corte. Perdón, profe, no sé cómo bajar. ¿No te escuché? No, perdón, se me había puesto la mano, nada más. Bueno, no importa. Entonces ahora lo que puedo nombrar es cuánto vale acá la velocidad tangencial en la rueda 1, y acá tengo la velocidad tangencial en la rueda 2, que por supuesto tienen que ser iguales porque la correa o la cadena que transmite el movimiento no se estira ni se encoge, por lo tanto si este avanzó 1 centímetro en 1 segundo, acá tiene que tirar también 1 centímetro en 1 segundo, con lo cual estas dos velocidades tangenciales siguen siendo iguales, de la misma manera que ocurre cuando hay contacto directo, independientemente de que aquí hay un medio flexible. Bueno, eso es una cuestión de diseño, de funcionamiento mecánico, pero no cambia estas relaciones que estamos discutiendo ahora. En todo caso, lo que cambia desde el punto de vista de la funcionalidad, de las prestaciones que puede dar una transmisión, es que en este caso los giros se dan en sentidos contrarios, o sea, un eje gira en una dirección y el otro gira en el sentido contrario, mientras que cuando la transmisión es con elementos flexibles, cadena o correa, los dos sentidos de giro coinciden. Es lo único que hay que tener en cuenta. Pero después, eso es una cuestión netamente de funcionamiento, no de predicción de lo que pase con los movimientos circulares y la relación que hay entre ellos. Bueno,
En relación al tema del movimiento circular, no tenía mucho más para comentarles, que lo venimos medio cerrándolo ya. Por supuesto que queda la aplicación a los problemas concretos, con lo cual ahí va a hacer falta una realimentación, que intenten hacerlo a partir de los ejercicios que están en el práctico, y que podamos recorrer los ejercicios y mirar cómo hacemos uso de todo esto que estamos desarrollando entre la clase de hoy y la clase de la anterior, para que, bueno, se convierta en una herramienta útil. Por ahora pueden surgir algunas consultas, si quieren las podemos discutir, antes de que nos quedemos sin tiempo del todo, y si no, bueno, cuando nos metamos en el práctico, en la parte del práctico que hable de estos asuntos, lo volvemos a tomar. Ustedes dirán. Profe, para confirmar en el último ejemplo de las poleas, Sí. el movimiento oscilatorio que tiene la cadena de por medio no afecta, dijo, las velocidades tangenciales. No. ¿Vos te referís a que esto vibra mientras gira? Claro, eso a veces tiene un balanceo, Sí. por lo general. En primera instancia, esa influencia es muy baja, lo cual no significa que técnicamente no sea de interés, sí, es de sumo interés tecnológico, pero el abordaje que estamos haciendo ahora, estamos considerando que el efecto más notable, el dominante, es que una rueda pueda transmitirle el giro a la otra. En la práctica real aparecen estos refinamientos que vos estás diciendo, que son tecnológicamente muy importantes, de hecho hacen a todas unas técnicas de mantenimiento y de predicción de potenciales fallas que pueda tener la transmisión, que escapa un poco al enfoque que yo le estoy dando ahora a este tema, pero que no por eso le puedo restar importancia. Es de verdad muy importante que uno tome en cuenta ese movimiento oscilatorio que la correa pueda tener, por ejemplo, si estuviera floja. Y eso se puede detectar, y en el caso que se detecte, habrá que recomendar un ajuste de los ejes para que esa flojedad desaparezca, porque puede ser muy perjudicial. No va a alterar la relación de giros, eso no lo cambia, pero su presencia puede tener influencia técnica importante en la durabilidad de la correa, en el desgaste de las poleas, en el desgaste de los rodamientos que sostienen a esos ejes, puede tener influencia técnica muy, muy importante. No en este contexto de, bueno, ¿qué relación hay entre cómo gira un eje y cómo gira el otro? Eso no, que esto vibre o no, tiene poca influencia, pero no quiere decir que sea un efecto despreciable desde el punto de vista mecánico. Mecánicamente, si eso ocurre, es para prestarle especial atención y buscar resolverlo y solucionarlo. Bueno, muy bien. Vamos a ir haciendo Profe. un cierre por esta primera parte de la clase y nos podemos encontrar a las 6:30 como para pasar al tema del movimiento armónico simple, que es el último que queda de cinemática. ¿Estamos bien? Gaby, ¿algo más? Ahí había un compañero que hizo una pregunta. Ah, bueno, perdón, no lo vi. Sí. Sí, profe, ¿Dónde está? tenía una duda. Ah, dale. En cuanto a relación de transmisión, si las poleas están más alejadas o más juntas, ¿influyen en algo? No. ¿Podés decir la distancia entre estos centros? Lo voy a acotar acá. Sí, La distancia que hay de acá hasta acá, por ejemplo, de aquí hasta aquí, que pueden estar más cerca o más lejos, sí, no influye en nada. Sí puede tener importancia mecánica, tecnológica, no física, en la aparición de esas vibraciones que mencionaba recién, creo que Pedro fue el que lo dijo. En ese tema de las vibraciones mecánicas puede tener importancia, pero tecnológica. Si estos están muy separados, es más probable que esto empiece a vibrar.